Buena gente, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta sección que es Hablemos de libros. Hoy traemos Rebelión en la Granja, uno de mis libros favoritos que acabo de terminar de leer por segunda vez. Y bueno, quería hacer una especie como de charla solo, porque estoy con los mates nomás, para hablar sobre las enseñanzas que me dejó este libro, escrito por Eric Blair, así era como se llamaba Orwell en la vida real. Bueno, y lo primero que tendríamos que hablar es por qué es tan importante o por qué es muy interesante que lo leamos. Y lo primero que tenemos para decir del libro es que paradójicamente casi que ni se publica, porque Orwell o Eric Blair vivía en Londres, en el norte, donde tenía una casita y ahí había dejado el manuscrito de este Rebelión en la Granja cuando suceden los bombardeos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y se dice que la casa quedó en ruinas y fue Orwell, me lo imagino así todo agachado, buscando el manuscrito entre las tinieblas, entre el humo todavía de los bombardeos, los rescata de ahí. Es la primera salvación de este libro, que no se iba a terminar ahí, porque los editores tenían mucho miedo y mucho recelo de publicar un libro que critica literalmente todo lo que es la Revolución Rusa y el gobierno de Stalin en ese momento. Ya lo veremos más adelante, pero tiene como muchos detalles, comparativas que son idénticas entre la novela, los animales que están acá como protagonistas y el gobierno stalinista. Pero bueno, Orwell lo empieza a escribir en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Acá en el libro dice que lo empezó a escribir cuando Stalin ya se había cambiado de bando. Como ustedes sabrán, al principio había firmado un pacto con Hitler de no agresión para después repartirse Polonia, que fue lo que sucedió. Pero en este momento que está escribiendo Orwell, 1943, ese pacto se había roto y Stalin había pasado a ser aliado de Gran Bretaña. Londres fue, o Inglaterra mejor dicho, enemigo desde los inicios de la Revolución Rusa, desde 1917. Para Orwell, un comunista, digamos, un ferviente comunista, que Stalin cambie tan fácilmente de bando, y esto es muy interesante de leer en la Segunda Guerra Mundial, tendría que buscar otros videos, que pase de ser completamente amigo y aliado de Hitler, a ahora estar en guerra con Alemania. De hecho, bueno, hay una batalla que es la batalla de Stalingrado, que la pueden buscar también, que creo es la más mortífera en la historia de las guerras mundiales, ¿no? Mueren millones de personas. Y ahora Stalin está, que nunca lo pensamos, pero Stalin está aliado con Gran Bretaña, que ya dijimos es uno de los enemigos de los inicios de la Revolución Rusa, de Francia y de Estados Unidos, que después, a partir de la posguerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y es el comienzo de la llamada Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética van a ser fervientes enemigos, cuando hace un tiempito atrás eran fervientes aliados y lucharon los dos cuerpo a cuerpo, diría, para sacar a Hitler del poder. Bueno, nos fuimos a la mierda. Volvamos al tema de que casi ni se edita el libro, porque los editores le decían a Orwell en ese momento, 1943, tuvo 2 años buscando editores por toda Londres, también en Estados Unidos. En Estados Unidos le decían, no, acá los animales, porque el libro tiene protagonistas animales, no, acá los animales no tienen mercado, acá no va a vender nada el libro. En el país de Walt Disney, o sea, dale, todos los animalitos son todos famosos, venden millones de dólares, no me vas a aceptar un libro que tiene animales. Era también porque Estados Unidos no quería o tenía miedo de criticar a la Unión Soviética, que era su aliado de ese momento. Vuelve a Londres Orwell y se pone a repartir ejemplares de Rebelión en la Granja, que todavía no encontraba editores. Y los editores le dicen, mirá, o sea, me parece que te pasaste un poco de la raya al poner cerdos en el libro y al comparar Stalin, los rusos, con cerdos. O sea, me parece que es un poquito fuerte, decían los editores de Londres. Entonces todo el mundo metía excusa, todo el mundo tenía miedo de editar este libro, hasta que un chabón, no me acuerdo qué editor, o sea, lo tendría que buscar ahí en la compu, búsquenlo ustedes, le dice a Orwell, bueno, dale, vení, yo te lo edito. Se imprimen no muchos ejemplares y el libro se empieza a leer. Es un libro nuevo y como en todo mercado, viste, se tiene que posicionar. Orwell también dice acá en el prefacio al libro, que es muy interesante, que lo escribe en lenguaje simple, fácil de ser traducidos a muchos idiomas y para que lo entiendan también niños. Es una especie de fábula. Por eso tiene animales, elige animales Orwell, en vez de hacer una novela con seres humanos como protagonistas. Pasa la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, a partir de la Guerra Fría, Estados Unidos empieza a ser enemigo de la Unión Soviética. Empieza la disputa ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Y empiezan los dos bandos, tanto la CIA como la KGB del lado ruso, a infiltrarse información falsa, como bueno, como sucede hoy en día, a fogonear propaganda, ¿viste? La propaganda que critica al enemigo me viene bien y la publico y la hago masiva. Y eso fue lo que hizo la CIA con este libro. Dicen que buscó una traducción, se encargó de todo, de la traducción, de imprimir el libro, de distribuirlo, no me acuerdo si en escuelas, universidades, todo para fomentar esta visión mala, autoritarista, que
es la cierta, ¿no? En ese momento era la cierta, de la Revolución Rusa. Pero bueno, a Estados Unidos en ese momento en la Guerra Fría le convenía decir, miren, la Unión Soviética es esto. Si ustedes países del mundo que ahora son capitalistas se convierten en comunistas, les va a pasar esto que está en el libro, ¿no? Un gobierno autoritario, un gobierno, poner palabras simples, peor que el capitalista. O sea, van a vivir peor. Proletarios del mundo, obreros, van a vivir 1000 veces peor que con nosotros los capitalistas yanquis. Y así fue supuestamente que este libro se hizo famoso en Estados Unidos, gracias a la CIA. Todo esto, gente, no lo estoy inventando yo, no es que busqué teorías conspirativas, está en el prefacio, o no me acuerdo ahora, epílogo del libro. Está todo en esta edición que yo tengo que es de bolsillo, muy buena. Entonces decíamos, ¿por qué es importante e interesante leer este libro? Primero porque te das cuenta que no tenés que ser fanático de nada. Me refiero a fanático de ningún gobierno, ni festejarle todo, ni estar en la primera fila aplaudiéndole todo lo que hace. Si vos por dentro sabés que se está yendo a la mierda, por decir así. El gran problema de los animales de Rebelión en la Granja no fue haber hecho la revolución, lo cual estaba perfecto, ¿no? Y es completamente entendible. Y fue un gran paso, en mi opinión. Porque no sé si ustedes que están viendo este video ya lo habrán leído, lo van a leer, no sé si spoilearlos, pero los animales vivían muy mal antes de la rebelión, por eso Rebelión en la Granja. Eran todos esclavos de los seres humanos, como sucede en cualquier granja de hoy en día. Por eso también el libro tiene como una crítica hacia la explotación humana de los animales. Por ejemplo, los cerdos no vivían más de un año porque eran sacrificados y se llevaban al mercado para ser vendidos como comida para los seres humanos. Los caballos y los burros, ni hablar, eran los que más laburaban, tenían toda la carga en el lomo y tenían que trabajar todo el día por una mínima porción de heno para comer. Las gallinas también, se dice que antes de la rebelión en la granja, el dueño de la granja, que es de apellido Jones, iba al gallinero y cada vez que ponían huevos las gallinas se los expropiaba y salía con todos los huevos al mercado a venderlos. Entonces nunca dejaba que nacieran polluelos. Y así, bueno, como cualquier granja que ustedes sabrán, ¿no? A la vaca se le sacaba la leche y los terneros se llevaban para vender como comida. Entonces llegó un momento donde los animales, que en esta novela tiene como algo de, sí, de fábula, porque los animales piensan, hablan como seres humanos. Los animales se empezaron a juntar y se dice que un día el llamado viejo comandante, así se le llamaba a un jabalí, fue el que dio el discurso en el que contaba que había soñado, se le había aparecido en los sueños, que en esa granja iba a haber una rebelión y que el llamado animalismo, que es una especie de comparación con el comunismo, iba a ser la ideología que predominara y salvara a la especie animal. Traducido sería a los obreros. Porque eran los animales los únicos que trabajaban para darle de comer al señor Jones y toda esa manga de vagos, los seres humanos, que vivían a costa del trabajo de los animales. Entonces, dijo el viejo comandante ahí adelante de las gallinas, de los patos, de las palomas, de los puercos, de los cerdos, de los caballos, de los burros. Dio ahí un discurso tremendo en el que decía, yo veo que en el futuro, no sé si ahora, pero en el futuro acá va a haber una revolución y nos vamos a organizar política, económica y socialmente sin necesidad de los seres humanos. Porque al final somos esclavos de ellos, trabajamos para ellos y no nos queda nada. Nos queda solamente un par de horas de sueño y una porción muy chiquita de comida. Esto, gente, fue lo que pasó en la Revolución Rusa. O sea, acá está prácticamente el paso a paso, como un manual de cómo fue la Revolución Rusa, nada más que en una forma de fábula con animales. Y así fue, no les voy a contar todo el libro porque la verdad que es increíble. O sea, no se puede poner en palabras lo que ya está escrito, no se puede mejorar en un relato oral, nada, lo que está acá, que es una novela tremenda. Pero sí decirles, volver a esta idea de por qué leer este libro de la libertad de prensa y el anti-autoritarismo, porque tanto la Revolución Rusa como la rebelión en la granja que se produce acá fueron para mí pasos increíbles, decisivos en la historia mundial. Lo digo sin ningún tapujo, cosas a festejar. O sea, es increíble que haya pasado eso en la historia y me parece que en ese momento era lo que había que hacer, ¿no? Había que parar con la explotación capitalista por sobre la clase obrera. En el caso de la novela, parar la explotación humana contra los animales. Y de hecho debe haber gente que lee la novela y dice, ¡oh, qué hijo de puta! El señor Jones y los seres humanos. ¿Cómo van a hacer eso a los animales? Gente, es lo que sucede en la sociedad. Es lo que viene sucediendo de los inicios del capitalismo. Es lo que sucedió históricamente, ¿no? La opresión de clases, de algunas clases sobre otras. Nada más que solamente, viste, los animales despiertan simpatía y la gente que no tiene nada, que anda toda con los pantalones rotos, que va a laburar allá, no sabemos dónde, en tren. Me chupan huevos esa gente, que se muera. Ah, no, pero los animales, pobrecitos. Entonces,
Entonces, más allá de todo esto, de que para mí esté perfecto que se haya hecho la revolución y la rebelión en la granja, y el destino fue inevitablemente malo, muy malo. Terminó siendo un gobierno, sí, diría la CIA, peor que el capitalista, peor que el gobierno de Jones y de los seres humanos que antes eran los que organizaban y eran dueños de esa granja. Terminó siendo un gobierno más autoritario, pero no más autoritario en cuanto a que le pegaban más a los animales o les daban menos comida a los animales que Jones, sino porque era más difícil de aceptar, porque era entre animales. Ya ahora se explotaban, se castigaban y se les daba poca comida entre animales. Los cerdos, que fue la casta que empezó a gobernar desde la rebelión en la granja, explotaban ahora a las gallinas, a los patos, a las palomas, a los caballos. Y lo que en un principio, según los mandamientos que hicieron cuando se produjo la rebelión, que era, por ejemplo, ningún animal matará a otro animal, ningún animal dormirá en una cama, haciendo alusión de que ningún animal va a tener los lujos que tenía el señor Jones y ahora todos vamos a ser iguales. Bueno, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, vamos a ponerlo en palabras fáciles, los animales se fueron aburguesando, cada vez se fueron apropiando de más excedentes de la granja. Por ejemplo, me acuerdo que en un principio empezó a desaparecer una leche, la leche que habían recolectado de las vacas, y después no se supo qué había pasado con esa leche, desapareció. Resulta que a los días se enteran los animales que esa leche había sido tomada, se la habían llevado los cerdos, que era como la casta gobernante, comunista, pongámosle, y de a poco los cerdos fueron dando un pasito más, como veían que el pueblo, que en este caso serían los otros animales de la granja, no reclamaban, no criticaban, no hacían nada, porque decían, no, bueno, al fin y al cabo es mejor esto que volver con el señor Jones. Como en la historia hubiese sido, no, bueno, es mejor quedarnos con el gobierno ruso comunista que volver con los zares. Entonces, culpa de eso, de no criticar y de que no haya libertad de pensamiento ni de palabra, porque no se podía criticar a esa casta de cerdos que se empezaron a mandar cagadas y todos los animales tenían que estar todos callados repitiendo canciones y eslóganes de mierda, ¿no? Que hablaban, bueno, que esta es una granja de las mejores, que qué sé yo, que acá por lo menos nos gobernamos nosotros mismos, que es mejor esto de que vuelva el señor Jones. Entonces, por toda esa falta de libertad y de crítica al sistema y de aplaudir todo lo que pasaba o de justificar todo, así fue que los cerdos fueron ganando más poder, se fueron quedando con más excedentes, fueron convirtiendo en la casta dominante y en una clase diferente a los otros animales, cuando en realidad la rebelión en la granja se había hecho para que todos sean iguales y ninguna clase explotara a otra. El libro termina, y nosotros vamos a ir terminando esta charla, con una frase emblemática de este libro que deja al descubierto en qué se convirtió esta rebelión que en principio fue hecha con fines nobles y termina siendo una recagada. La frase es la siguiente, dice: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Como diciendo, todos tenemos derechos, pero algunos tienen más derechos que otros. Bueno, dígame si no sucede eso en la sociedad hoy en día y bueno, no sucedió en la Revolución Rusa. Como decía un amigo, si vas por la izquierda y te vas muy por la izquierda, terminás saliendo por la derecha. Me acordé de esa frase. No siempre es así, gente, es para pensar. Pero al final también lo que te da bronca es que terminan usando a los animales, que sería al pueblo, a los que realmente trabajan y dan la vida, en este caso por la rebelión, o como puede ser por la Revolución Rusa, como puede ser por la sociedad, por un país, por un estado, los terminan usando para fines políticos, para que esa casta de mierda de cerdos que no trabajaba, solamente decía que gastaba mucha energía organizando el sistema y planificando y daba números. Esta cosecha fue mejor que la anterior, cosechamos 300 toneladas más de no sé qué, y ahora el PBI está mejor, y ahora el índice de inflación. Anda a lavarte el orto, a mí darme como ejemplos cotidianos. Yo quiero ir caminando por una calle y no ver gente durmiendo en las veredas. Quiero que cada vez menos niños estén en situación de pobreza, pero verlo con mis ojos, no que vos me des cifras de mierda. Entonces los cerdos terminaron usando a sus compatriotas animales para quedarse en el poder y seguir siendo una casta privilegiada, porque al último ya terminaban tomando alcohol, terminaban haciendo fiestas, terminaban teniendo relaciones con los seres humanos que eran los anteriores opresores y que habían prometido apenas se produjo la rebelión de que no iban a hacer ningún pacto ni iban a tener ningún contacto con los seres humanos, porque eran unos explotadores hijos de puta. Resulta que con el paso del tiempo, no, bueno, vamos a empezar a comerciar con los seres humanos. No, bueno, lo vamos a invitar para que haga una inspección, no sé qué. Y todo se termina yendo a la mierda. Terminan a lo último también una de las frases es, bueno, al final ya no podían distinguir cuáles eran cerdos y cuáles eran seres humanos. Pues eran los dos los mismos hijos de puta, eran los mismos dos explotadores. Eso es muchas veces lo que pasa con los políticos, tanto en Argentina como en todos los países que ya conocemos, ¿no?
tenemos ejemplos de sobra. Y hasta acá, gente, me parece una breve reseña del libro Rebelión en la Granja. Podríamos estar, creo que, horas hablando porque es un libro que da para hablar. No los quiero spoilear. Tiene un montón de detalles, de comparativas con la Revolución Rusa, que de hecho está en el epílogo. En el epílogo dice, bueno, cuando dice tal cosa en la novela es porque en la Revolución Rusa el zar no sé qué hizo. Y cosas así te va comparando. Así que además está decir, sumamente recomendada. Y bueno, dejen en los comentarios a ver qué les parece este video. Estoy probando, es el primero que hago de libros. Déjenme en los comentarios si ya leyeron este libro, si tuvieron una interpretación más o menos como la estoy dando. Si lo que estoy diciendo es nada que ver, déjenmelo en los comentarios. También un me gusta que me ayudan mucho si les gustó el video. Y bueno, suscríbanse porque capaz que hacemos más de estas como reseñas de libros así puteando y bueno, y diciendo la opinión en serio, porque lo que sucede en YouTube es que hay mucha gente, no, Rebelión en la Granja fue un libro escrito en 1940. Decímelo con tus palabras y llanamente, a ver qué opinás del libro y no, si no, pongo en Wikipedia, pongo en la inteligencia artificial y ya me aparece todo lo que estás diciendo con voz robótica. Muchas gracias por estar ahí, por ver el video completito. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.